el fin inesperado. Aquel día parecía uno como cualquier otro. El sol se asomaba tímidamente entre las nubes, y la rutina de cada mañana se desarrollaba sin sobresaltos. Ella había preparado el desayuno, pensando que su vida seguía un curso predecible, cómodo, como siempre. Había algo en esa rutina que, aunque monótona, le ofrecía la tranquilidad de saber qué esperar. Pero ese día, todo cambió. Cuando él entró a la casa, su rostro era diferente. Tenía una expresión sombría, la mandíbula apretada y los ojos que evitaban los de ella. Al principio, ella no lo notó. Siguió hablándole de cosas triviales, la compra que había hecho en el supermercado, el nuevo libro que quería leer. Pero la tensión en el aire crecía, un muro invisible se interponía entre ambos, y aunque ella no quería aceptarlo, su instinto comenzó a alertarla. «Tenemos que hablar», dijo él con voz baja, casi inaudible, pero lo suficientemente clara como para hacer que el corazón de ella se detuviera por un segundo. No era la primera vez que lo escuchaba decir esas palabras, pero en esta ocasión, el tono era diferente, definitivo, como una sentencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Hay alguien más», soltó él, cada palabra pesando como una tonelada de ladrillos que caían sobre su pecho. En ese momento, sintió como el suelo bajo sus pies desaparecía. El aire se volvió espeso, sus manos empezaron a temblar, y una ola de calor recorrió su cuerpo antes de ser reemplazada por un frío que la dejó paralizada. Se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, pero su mente no lograba comprenderlo. Era como si las palabras flotaran a su alrededor sin sentido alguno. Él continuó hablando, pero ella apenas podía escucharlo. Todo se volvió borroso, sus palabras, su presencia, incluso el lugar donde estaban. Era como si una parte de su mente se hubiera desconectado, una especie de mecanismo de defensa que intentaba protegerla del dolor inminente. Pero no había protección suficiente para lo que estaba sintiendo. Cada segundo que pasaba era un cuchillo más que se hundía en su corazón. «Lo siento, de verdad lo siento», repetía él, pero esas palabras no significaban nada. No había disculpa que pudiera borrar el hecho de que había otra persona. Ella no necesitaba más detalles, no quería saber cómo había comenzado ni cuándo. Solo le importaba el hecho irrefutable de que él ya no era suyo, de que había alguien más ocupando el lugar que antes le pertenecía. Finalmente, cuando las palabras de él dejaron de tener sentido, cuando todo lo que quedaba era un silencio roto por su propia respiración entrecortada, ella preguntó la única cosa que podía salir de sus labios. «¿Por qué?». Su voz era un susurro, casi inaudible. Una mezcla de dolor y desesperación. Él titubeó, y ese titubeo fue lo que más la hirió. No tenía una respuesta clara, ni siquiera sabía cómo justificar su traición. «Las cosas simplemente cambiaron», dijo, pero esa explicación vacía solo avivó el fuego en su pecho. ¿Cómo podían haber cambiado las cosas sin que ella lo notara? ¿Cómo podía haber amado a alguien que se alejaba sin que ella se diera cuenta? Las lágrimas comenzaron a caer, primero de manera tímida, y luego como una tormenta que no podía contener. Él intentó acercarse, tal vez buscando consuelo o una especie de redención, pero ella retrocedió, incapaz de soportar su cercanía. Era demasiado. Lo que antes era una relación sólida, construida sobre años de recuerdos, promesas y sueños compartidos, ahora se desmoronaba frente a sus ojos, como un castillo de arena arrasado por una ola implacable. «Quiero que te vayas», dijo finalmente, sorprendida de que su voz sonara tan firme, tan decidida. A pesar del caos que sentía en su interior, sabía que no podía soportar verlo un segundo más. Cada vez que lo miraba, el dolor se hacía más profundo, como si su presencia fuera un recordatorio de la traición. Él intentó decir algo más, pero ella no quería escuchar. Se dio la vuelta, dejándolo ahí, en medio de la sala, mientras su propio mundo se hacía pedazos. Escuchó la puerta cerrarse detrás de él, el sonido resonando en el silencio de la casa, y con ese simple gesto, supo que su vida había cambiado para siempre. La realidad de la situación comenzó a hundirse. Estaba sola. Él se había ido, y con él, todo lo que ella pensaba que su vida iba a ser. La casa, que antes estaba llena de risas, conversaciones y planes, ahora se sentía vacía, fría, como si hubiera sido despojada de su esencia. Se dejó caer en el sofá,
sintiendo el peso de la traición aplastándola, como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo alguien que prometió amarla la había dejado por otra? En ese momento, sintió que había perdido no solo a su pareja, sino también una parte de sí misma. Estaba rota, destrozada. Pero mientras las lágrimas caían, algo comenzó a despertar en ella. Un pequeño destello de resistencia. Aunque no lo sabía en ese momento, ese sería el primer paso hacia una nueva versión de sí misma. La herida profunda. Las horas posteriores a su partida transcurrieron en una extraña nebulosa de dolor, confusión y silencio. La casa, que alguna vez había sido un refugio lleno de risas y complicidad, se sentía ahora como un enorme mausoleo que resguardaba los restos de una vida que ya no existía. Todo lo que ella creía saber, todo lo que consideraba sólido y verdadero, se había desvanecido en un solo momento, con unas pocas palabras. Las primeras noches después de la ruptura fueron las peores. El silencio era insoportable, roto solo por el eco de sus propios pensamientos que la asaltaban una y otra vez. Cada rincón de la casa le recordaba a él, la silla donde solía sentarse a leer, la taza que usaba cada mañana, el lado vacío de la cama que ahora la atormentaba. No había escape de los recuerdos. No había forma de silenciar las preguntas que surgían incontrolablemente en su mente. ¿Por qué no lo vio venir? ¿En qué momento todo cambió y ella no lo notó? Una noche, incapaz de dormir, se levantó de la cama y comenzó a caminar por la casa. Su mirada se detuvo en una fotografía que aún colgaba de la pared. Ellos dos, sonriendo felices en una playa durante unas vacaciones que parecían de otro tiempo, de otra vida. El nudo en su garganta se hizo más fuerte. ¿Cómo era posible que todo eso fuera mentira? ¿En qué momento él había dejado de amarla, de desear estar a su lado? Tomó la fotografía en sus manos, su dedo trazando suavemente los contornos de su sonrisa, esa sonrisa que ahora se sentía como una burla cruel. Sintió una mezcla de rabia y tristeza incontrolable. En un impulso repentino, lanzó el marco contra la pared. El cristal se rompió en 1000 pedazos, esparcidos por el suelo como metáfora perfecta de su corazón destrozado. El ruido del vidrio al romperse la sacó de su trance. Respiraba agitadamente, sintiendo como la rabia y el dolor se mezclaban en su interior como un torbellino. Se dejó caer al suelo, su espalda apoyada contra la pared, y por primera vez desde que él se fue, lloró de verdad. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, cada sollozo un recordatorio de lo mucho que lo había amado, de lo mucho que lo había perdido. La rabia era traicionera. Aunque sabía que era él quien la había traicionado, una parte de ella no podía evitar culparse. Se preguntaba si había hecho algo mal, si no fue suficiente para él. ¿Había dejado de ser atractiva? ¿Se había vuelto aburrida? Las dudas la atormentaban sin descanso, carcomiendo lentamente su autoestima, como si todo lo que ella era se hubiera desmoronado junto con la relación. Pero había algo más oscuro, algo más profundo. La traición no era solo suya, era también una traición a sí misma. Se dio cuenta de que, a lo largo de los años, había dejado que la relación la definiera, que su identidad se fusionara con la de él, y ahora, sin esa conexión, se sentía vacía, como si no supiera quién era sin él. Lo que más la aterrorizaba no era haber perdido a su pareja, sino haberse perdido a sí misma en el proceso. Los días pasaban lentamente, cada uno igual al anterior, lleno de esa sensación opresiva de vacío. Intentaba distraerse, pero todo la devolvía al mismo lugar, a las conversaciones no dichas, a los momentos en los que ella podría haber hecho algo diferente, a las decisiones que no tomó por miedo a perderlo. Ahora, lo había perdido de todos modos. Un día, mientras intentaba ordenar el caos que su vida se había convertido, encontró su teléfono sonando sobre la mesa de la cocina. Era una de sus amigas más cercanas, Mariana. No era la primera vez que Mariana la llamaba desde la ruptura, pero ella no había tenido fuerzas para contestar las llamadas antes. Sin embargo, esa vez, algo dentro de ella decidió que no podía seguir enfrentando esto sola. Con manos temblorosas, contestó. «Hola», dijo con voz débil. «Amiga, ¿cómo estás?» La voz de Mariana era cálida, preocupada, pero también firme. Como si supiera que algo grande estaba a punto de suceder. Al principio, las palabras no salieron.
No sabía por dónde empezar, no sabía cómo explicar el abismo en el que estaba sumida. Pero cuando Mariana insistió con un suave "estoy aquí", la barrera que había construido se derrumbó. Comenzó a hablar, a sacar el dolor que llevaba dentro, cada palabra cargada de desesperación, de angustia. Le contó todo, como él la había dejado, como había otra mujer, como cada rincón de su casa era un recordatorio de lo que ya no tenía. Mariana la escuchó en silencio, permitiendo que las lágrimas fluyeran y las palabras brotaran. Cuando finalmente terminó, cuando el llanto disminuyó hasta convertirse en suaves sollozos, su amiga habló con una calma que penetró en su corazón. «No es tu culpa», dijo Mariana con firmeza. «Sé que ahora sientes que todo se te viene abajo, que no hay salida. Pero créeme, esto no es el fin. Es solo el comienzo de algo diferente, algo que aún no puedes ver». Aunque las palabras de su amiga no eliminaron el dolor, encendieron una pequeña chispa dentro de ella. Mariana le hizo prometer que saldrían juntas esa misma semana, aunque fuera para caminar por el parque. No se trataba de olvidar lo que había pasado, sino de recordar que el mundo seguía girando, incluso cuando parecía haberse detenido. Los días que siguieron fueron una mezcla de tristeza, rabia y destellos de claridad. No podía borrar el dolor, pero empezaba a entender que la única forma de salir del pozo en el que se encontraba era enfrentarlo de frente. La herida que él le había dejado era profunda, pero también comenzó a reconocer algo importante. No solo se estaba enfrentando a la pérdida de él, sino a la pérdida de la vida que había imaginado tener a su lado. Y aunque ahora todo parecía oscuro, en el fondo de su ser, una pequeña voz comenzaba a susurrar: «Hay algo más allá de esto». Quizás, en algún lugar en el horizonte, había una oportunidad para curarse, para reinventarse, para encontrarse nuevamente. Pero para llegar allí, primero tendría que atravesar el abismo de su propia herida. El abismo de la soledad. El reloj marcaba las 3 de la mañana, y otra vez, ella no podía dormir. La oscuridad de la habitación era un reflejo perfecto de cómo se sentía por dentro, vacía, perdida, consumida por un silencio tan profundo que parecía gritar en su mente. El otro lado de la cama, donde él solía dormir, ahora estaba frío, intacto, como un eco doloroso de su ausencia. La soledad se había convertido en su única compañera. Desde que él se fue, las noches habían sido interminables, cargadas de una ansiedad aplastante que le impedía cerrar los ojos. Dormir era imposible. Cada vez que intentaba descansar, su mente volvía una y otra vez a la misma escena, él diciéndole que había otra mujer. Una película que no podía dejar de reproducirse en su cabeza, un bucle infinito de dolor que no ofrecía escapatoria. Se levantó de la cama y caminó lentamente hacia la ventana. Afuera, la ciudad dormía plácidamente, indiferente a su sufrimiento. Las luces lejanas de los edificios parecían tan ajenas, como si pertenecieran a un mundo que ya no era el suyo. Todo se sentía distante, como si ella estuviera atrapada en una burbuja de aislamiento, sin poder conectar con nada ni nadie. Esa soledad no era solo física. No se trataba simplemente de extrañar a alguien a su lado. Era una soledad mucho más profunda, una que nacía del vacío emocional que él había dejado. Durante tanto tiempo, su identidad había estado entrelazada con la relación, y ahora, sin él, no sabía quién era. Se sentía como un cascarón vacío, una sombra de la persona que solía ser. A pesar de las visitas ocasionales de sus amigas y las llamadas de su familia, nada lograba llenar el vacío que se expandía dentro de ella. Las palabras de consuelo, aunque bien intencionadas, solo hacían que el abismo en su corazón pareciera más grande. Nadie podía entender realmente lo que estaba sintiendo. Nadie podía comprender el dolor de haber sido reemplazada. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Mariana, su amiga más cercana, preguntándole cómo estaba. Pero ella no quería responder. No sabía cómo expresar lo que sentía, y cada intento de explicar su dolor solo la hacía sentir más sola. ¿Cómo podría alguien ayudarla cuando ni siquiera ella misma sabía cómo salir de ese pozo oscuro? Regresó a la cama y se dejó caer sobre las sábanas, mirando al techo. Los recuerdos de los últimos años comenzaron a invadirla, cada uno más doloroso que el anterior. Recordó los viajes, las cenas románticas, las noches en las que él le había prometido un futuro juntos. ¿Dónde habían quedado esas promesas? ¿Cómo pudo todo cambiar tan rápido sin que ella lo viera venir?
Se llevó las manos al rostro, tratando de detener las lágrimas que amenazaban con brotar de nuevo. Pero era inútil. Las lágrimas se convirtieron en su refugio, la única forma en la que podía liberar un poco de la presión que sentía en el pecho. Lloraba hasta quedarse sin fuerzas, hasta que su cuerpo no podía más, y entonces, caía en un sueño inquieto y fragmentado, solo para despertar horas después, sintiéndose igual de vacía. A medida que los días pasaban, comenzó a darse cuenta de algo inquietante. La soledad ya no era solo una sensación emocional, se estaba convirtiendo en una parte de ella. Había empezado a acostumbrarse a su propia tristeza, a convivir con ese dolor constante, como si fuera una vieja amiga. Se sentía atrapada, como si estuviera sumergida en un pozo tan profundo que ni siquiera podía ver la luz en la superficie. Una tarde, en un intento desesperado por distraerse, decidió salir a caminar por el parque cercano. El aire fresco golpeaba su rostro, pero en lugar de reconfortarla, solo le recordaba lo sola que estaba. Observaba a las parejas caminando de la mano, a los niños corriendo y jugando, y todo lo que sentía era una profunda desconexión. Era como si el mundo hubiera seguido adelante sin ella, como si todos tuvieran algo, alguien, menos ella. Se sentó en una banca y miró el cielo. Las nubes se movían lentamente, indiferentes a su tormenta interna. En ese momento, una abrumadora sensación de desesperanza la invadió. Se preguntó si alguna vez volvería a sentirse completa, si alguna vez podría sanar las heridas que él había dejado. No podía imaginar un futuro en el que el dolor no estuviera presente. La idea de pasar el resto de su vida sola la aterrorizaba. Pero justo cuando estaba al borde de rendirse, algo la sacudió. Una pequeña voz dentro de ella, casi imperceptible, comenzó a susurrar. Al principio, apenas podía oírla entre el ruido de su sufrimiento, pero poco a poco, la voz se fue haciendo más clara. Esto no puede ser todo, le decía. No puedes quedarte aquí para siempre. Era como si, por primera vez, una parte de ella se resistiera a la idea de dejarse consumir por completo por la soledad. A pesar de todo el dolor, a pesar del vacío, había una pequeña chispa dentro de ella que aún luchaba por sobrevivir. Esa chispa le decía que, aunque ahora se sintiera como si estuviera atrapada en la oscuridad, había algo más allá de ese abismo. Algo que aún no podía ver, pero que existía. Volvió a casa esa noche, sintiéndose apenas un poco más fuerte, pero suficiente para hacer algo que había evitado durante días, mirarse al espejo. Entró al baño y encendió la luz, observando su reflejo. Lo que vio fue una mujer cansada, con los ojos hinchados por el llanto y las mejillas enrojecidas. Pero, detrás de esa apariencia agotada, vio algo más, una mujer que había sido herida, sí, pero que también seguía de pie. Mirarse al espejo fue un acto de valentía. Porque, aunque su reflejo no mostraba a la mujer fuerte que quería ser, era un recordatorio de que seguía aquí. De que, a pesar de la traición, del dolor, de la soledad, ella aún estaba viva. Y esa pequeña chispa dentro de ella, esa voz que susurraba en lo más profundo de su ser, era suficiente para comenzar a creer que, tal vez, solo tal vez, el abismo de la soledad no sería su hogar para siempre. La soledad era real, pero no la definiría. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero algo había cambiado en esa oscura madrugada. Por primera vez desde que él se fue, había un rayo de esperanza que comenzaba a asomar entre las sombras. Y aunque apenas era una débil luz, era suficiente para recordarle que, incluso en el abismo, la soledad no era el final. El primer paso hacia la curación. El sol apenas empezaba a asomarse entre las nubes cuando ella abrió los ojos esa mañana. Había algo diferente en el aire. No era que el dolor hubiera desaparecido, ni que las heridas emocionales se hubieran cerrado mágicamente. No, el dolor seguía allí, como una sombra constante. Pero esa mañana, algo en su interior se sintió un poco más liviano. Tal vez era el cansancio de tantas noches sin dormir o, tal vez, ese débil susurro de esperanza que había sentido en los últimos días comenzaba a hacerse más fuerte. Se levantó de la cama y se miró en el espejo una vez más. Esta vez, se atrevió a sostener su mirada por unos segundos más. Lo que vio fue una mujer que había sufrido, pero que también, de alguna manera, había comenzado a luchar. Sus ojos seguían mostrando el rastro del dolor, pero también había algo más en ellos, una chispa de determinación que antes no estaba.
por primera vez en semanas, sintió que tal vez, solo tal vez, el dolor no sería eterno. Decidió que necesitaba salir de esa casa. Las paredes que antes la protegían ahora la asfixiaban. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos que la mantenían atrapada en un ciclo sin fin de tristeza. El salón, la cocina, el dormitorio, todos esos lugares eran testigos silenciosos de lo que una vez fue su vida con él, y necesitaba espacio para respirar, para encontrar un lugar donde no sintiera su presencia en cada esquina. Ese día, se armó de valor y llamó a Mariana. Su amiga, que había estado preocupada por ella todo este tiempo, contestó con una mezcla de alivio y urgencia. Finalmente. Estaba a punto de aparecer en tu casa sin avisar. ¿Cómo estás?, preguntó Mariana, su voz llena de genuina preocupación. Ella tomó una respiración profunda, como si el simple acto de hablar sobre su estado fuera en sí mismo una forma de admitir el caos en el que estaba sumida. No lo sé, respondió honestamente. Siento que estoy sobreviviendo, pero no quiero seguir así. No quiero que el dolor sea lo único que sienta. Mariana guardó silencio por un momento, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Sabía que este era un momento crucial, uno en el que su amiga necesitaba ayuda para tomar ese primer paso hacia algo mejor. Vamos a hacer algo, dijo Mariana con voz firme. Vamos a salir de aquí, a caminar, a respirar un poco de aire fresco. No tienes que hacerlo sola. Y así lo hicieron. Las dos amigas se encontraron en un parque cercano. La brisa era suave y las hojas caían lentamente de los árboles, decorando el camino con tonos dorados y marrones. El sonido de las ramas crujiendo bajo sus pies era una melodía natural que rompía el silencio entre ellas, una melodía que se sentía como una compañía reconfortante, sin necesidad de palabras. Al principio, caminar se sentía como una tarea monumental. Cada paso era pesado, cargado de la tristeza que aún la envolvía. Pero con cada paso que daba, algo en su interior comenzaba a cambiar. No se trataba de que el dolor desapareciera, sino de que, por primera vez, se sentía como si estuviera haciendo algo por sí misma. Un primer paso literal y simbólico hacia su propia recuperación, hacia un lugar en el que ella podría ser la protagonista de su vida, no solo una víctima de sus circunstancias. Es difícil, ¿verdad?, dijo Mariana, rompiendo el silencio mientras caminaban. Salir, enfrentar todo esto, te admiro por intentarlo. Ella no respondió de inmediato, porque no se sentía digna de admiración. Lo que estaba haciendo le parecía lo mínimo necesario para no ahogarse por completo. Pero, al mismo tiempo, se dio cuenta de que Mariana tenía razón. El simple hecho de levantarse de la cama, de salir de la casa, de no dejarse consumir por la tristeza, era un acto de valentía. Y aunque no lo había visto así antes, algo en esas palabras comenzó a resonar dentro de ella. Supongo que estoy intentándolo, dijo finalmente, casi en un susurro. No sé si esto es lo correcto, pero no puedo quedarme en la oscuridad para siempre. La conversación se tornó más ligera después de eso. Hablaron de temas superficiales, de cosas cotidianas, de historias divertidas que Mariana contaba para distraerla. Y aunque en ocasiones el dolor regresaba como una marea inesperada, notó que podía reír, aunque fuera un poco, aunque fuera solo por unos minutos. Esa risa, aunque breve, era como un bálsamo sobre sus heridas, una señal de que tal vez, solo tal vez, la vida podía ofrecerle algo de alivio en medio del caos. Al final del paseo, mientras el sol empezaba a descender en el horizonte, Mariana la abrazó con fuerza. No estás sola, lo sabes, ¿verdad? Estoy aquí para lo que necesites. No tienes que cargar con todo este peso por ti misma. Esas palabras se quedaron con ella mientras regresaba a casa. Al cruzar el umbral, sintió el cambio. La casa aún estaba cargada de recuerdos dolorosos, pero también comenzaba a verse como algo más, un lugar donde podía construir nuevas historias, donde tal vez, eventualmente, los fantasmas del pasado dejarían de perseguirla. Esa noche, se sentó en el sillón, con una taza de té entre las manos, y encendió una vela. El suave resplandor iluminaba la habitación, proyectando sombras en las paredes, pero de alguna manera, la luz se sentía cálida, reconfortante. Tomó su diario, uno que no había abierto en semanas, y comenzó a escribir. Al principio, las palabras salieron torpes, llenas de dolor y confusión. Pero cuanto más escribía,
más clara se volvía su mente. Recordó cómo solía amar escribir, cómo poner sus pensamientos en papel la ayudaba a procesar las emociones más difíciles. Así que siguió escribiendo, dejando que cada palabra fuera un pequeño paso hacia su sanación. Hoy di mi primer paso hacia algo mejor, escribió, sintiendo una ligera emoción al ver esas palabras plasmadas en el papel. No sabía a dónde la llevaría este camino, no sabía cuántas más noches de llanto tendría que soportar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. El primer paso hacia la curación no era monumental ni mágico. Era simple, pero significativo. Era la decisión de no dejarse vencer, de no rendirse ante la desesperanza, de no permitir que la traición definiera quién era. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, que la soledad no desaparecería de inmediato, pero también sabía que ahora, más que nunca, estaba dispuesta a seguir adelante. Mientras apagaba la vela esa noche, se dio cuenta de algo importante. El dolor no desaparecería de un día para otro, pero con cada pequeño acto de amor hacia sí misma, estaba construyendo una nueva historia. Una historia de fuerza, de coraje, de resiliencia. Una historia que, algún día, la llevaría a encontrar la paz que tanto deseaba. Y ese primer paso, aunque pequeño, era el inicio de su transformación. Redescubriendo mi valor. Los días se habían convertido en una mezcla extraña de silencios y ruidos internos. El dolor seguía presente, sí, pero algo en su interior había cambiado. Había comenzado a mirar hacia adentro, y lo que encontró no fue solo tristeza, sino un destello, un brillo que había estado apagado por mucho tiempo. Era su valor. Ese mismo valor que él, con su abandono, casi había borrado. Pero ahora, mientras se miraba en el espejo una vez más, ese brillo empezaba a hacerse más visible. Había algo nuevo en su mirada, una chispa que no había visto en semanas. Y aunque todavía estaba rota por dentro, se dio cuenta de algo muy poderoso. No era una mujer rota, era una mujer en proceso de reconstrucción. Las piezas que él había destrozado no se iban a quedar tiradas en el suelo. Las iba a recoger, una por una, y se convertiría en alguien más fuerte, más completa, más ella. El redescubrimiento de su valor no fue un momento mágico, sino una serie de pequeños instantes, cada uno contribuyendo a la reconstrucción de su autoestima. Se dio cuenta de que durante tanto tiempo había depositado su valía en la relación, en cómo él la veía, en cómo él la amaba. Y cuando él se fue, se llevó consigo esa idea de quién era ella. Pero ahora entendía que su valor no dependía de él ni de nadie más. Estaba dentro de ella. Decidió que ese día haría algo diferente. Algo que no fuera para complacer a nadie más que a ella misma. Algo que la hiciera sentir viva, fuerte, y capaz de tomar el control de su vida nuevamente. El primer paso fue simple, pero significativo, fue a una clase de yoga. No porque fuera la respuesta a todos sus problemas, sino porque necesitaba hacer algo por su cuerpo, algo que la conectara con su ser físico, algo que le recordara que seguía estando aquí, presente, viva. Cuando entró al estudio, la atmósfera la envolvió de inmediato. Las luces suaves, el olor a incienso y la calma de los rostros a su alrededor crearon un espacio donde, por primera vez en mucho tiempo, pudo sentirse segura. El instructor comenzó la clase con una frase que resonó profundamente en su interior. El valor no está en la perfección, sino en el esfuerzo. No en ser invulnerable, sino en levantarse una y otra vez. Mientras se movía en las diferentes posturas, sintió como si estuviera liberando una parte de sí misma que había estado atrapada. Cada estiramiento, cada respiración profunda, cada movimiento le recordaba que su cuerpo era fuerte, que aún tenía control sobre él, y que, aunque su corazón estaba herido, todavía podía encontrar paz dentro de ella misma. El sudor que corría por su piel no solo era el resultado del esfuerzo físico, era también una liberación emocional. Estaba dejando ir parte de la carga que llevaba consigo, esa que había estado oprimiéndola desde el día en que él la abandonó. Al final de la clase, mientras descansaba en la postura de relajación, con los ojos cerrados y la respiración en calma, sintió algo inesperado, paz. No era una paz total, pero era suficiente para hacerla sonreír. Porque en ese momento, entendió que no estaba rota, que seguía siendo ella, y que, aunque el dolor era real, su valor lo era aún más. Cuando salió del estudio, el sol brillaba con más intensidad, o al menos eso le parecía a ella.
Sentía que algo dentro de su ser había despertado. Un paso la había llevado a redescubrir algo que creía perdido para siempre, su fuerza interna. El camino de la curación no sería fácil ni lineal, pero sabía, con certeza, que podía caminarlo. Ella no era débil. Ese día decidió hacer más cosas por sí misma. Compró un ramo de flores, no para decorar la casa, sino para celebrar el pequeño triunfo de haber salido, de haber dado ese paso. Las flores eran para ella, un recordatorio de que merecía ser cuidada y amada, por sí misma, no por otra persona. Al regresar a casa, su teléfono sonó. Era Mariana, siempre pendiente de cómo estaba. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó su amiga, con esa calidez en la voz que siempre lograba hacerla sentir mejor. Ella sonrió mientras miraba las flores que acababa de colocar en un jarrón en la mesa. Hoy fue diferente. Hoy me siento más fuerte, respondió, sorprendida de sus propias palabras. Pero era cierto. Algo en su interior había cambiado. No era solo una frase para consolar a Mariana, era la verdad. Eso es increíble, amiga. Sabes que te apoyo en cada paso de este proceso, ¿verdad? No tienes que hacerlo sola. Lo sé, respondió ella con gratitud. Y estoy agradecida de tenerte a mi lado. Pero también me he dado cuenta de algo más importante, no tengo que esperar a que alguien más me diga que valgo la pena. Yo soy suficiente. Después de colgar, se dio cuenta de lo profundo de sus propias palabras. Soy suficiente. Era una verdad que había olvidado, algo que el dolor y la traición habían intentado borrar de su mente. Durante años, había permitido que su autoestima dependiera de cómo otros la veían, de cómo él la había tratado. Pero ahora, poco a poco, estaba descubriendo que su valor venía de dentro, de su capacidad para seguir adelante, para reconstruirse a pesar de todo. Esa noche, decidió hacer algo simbólico. Tomó una caja que había estado guardando en el armario. Era la caja donde había puesto todas las cartas, los recuerdos, las fotografías de su relación con él. Durante semanas, no había sido capaz de abrirla. Era como una bomba emocional que no sabía cómo desactivar. Pero ahora, con esa nueva fuerza que sentía en su interior, decidió que era el momento de enfrentar esos recuerdos. Uno por uno, sacó los objetos de la caja. Cada foto, cada carta, cada pequeño detalle que había guardado durante su relación. Mientras lo hacía, las emociones se arremolinaron en su pecho, pero en lugar de sentir tristeza, sintió algo diferente, una mezcla de nostalgia y liberación. Esos recuerdos eran parte de su pasado, pero no la definirían más. Con determinación, decidió que no quería aferrarse a esos objetos, a esos recuerdos que la mantenían atada al dolor. Así que, uno por uno, los fue quemando en una pequeña chimenea que tenía en el jardín. Ver cómo las llamas consumían esos recuerdos fue catártico. No estaba quemando su pasado, estaba liberándose de él. Sabía que el dolor no desaparecería por completo, pero también sabía que esto era necesario para seguir adelante. Cuando la última fotografía se convirtió en cenizas, sintió una ligereza en su pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si, por fin, hubiera hecho las paces con su pasado. No se trataba de olvidar, sino de aceptar lo que había vivido y, más importante aún, de entender que su valor no dependía de esa historia. Esa noche, se fue a la cama con una sensación de paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque sabía que estaba en el camino correcto. El valor que había redescubierto no era algo nuevo, siempre había estado allí, esperando a ser reclamado. Ahora sabía que lo más importante no era cómo otros la veían, sino cómo se veía a sí misma. Y en ese momento, se veía como una mujer valiente, fuerte y capaz de cualquier cosa. Había redescubierto su valor. Y, a partir de ese día, nunca más dejaría que nadie la hiciera dudar de ello. El perdón que libera. El cielo estaba cubierto por nubes grises, y una ligera brisa movía las ramas de los árboles fuera de la ventana. A medida que las horas del día transcurrían, ella no podía dejar de pensar en algo que había estado evitando por semanas: el perdón. No hacia él, ni hacia la traición que la había destrozado, sino hacia sí misma. Esa mañana, al despertar, había sentido un peso particular en el pecho. No era la tristeza habitual, ni la desesperanza que la había acompañado los últimos meses.
Era algo más profundo, algo que ni siquiera podía nombrar del todo, pero que sabía que debía enfrentar. El perdón. La palabra resonaba en su mente como un eco interminable. Era una de esas palabras que le resultaba difícil aceptar. ¿Cómo podía siquiera considerar perdonar después de todo lo que había pasado? La traición, el dolor, el abandono, habían dejado cicatrices tan profundas que ni siquiera sabía si podrían curarse alguna vez. Pero había algo en su interior que le decía que el verdadero camino hacia la paz no estaba en guardar rencor, sino en soltarlo. Y ese día, se dio cuenta de que el perdón no era para él, era para ella misma. Mientras bebía lentamente una taza de té, se dio cuenta de que había estado cargando no solo con el peso de la traición, sino también con la culpa. Se había culpado por todo, por no haber sido suficiente, por no haber visto las señales, por haberse permitido amar tan ciegamente. Había sido una batalla interna constante, una lucha entre el resentimiento hacia él y la decepción hacia sí misma. Sentía que, de alguna manera, había fallado, que tal vez todo lo que había ocurrido había sido su culpa. Esa mañana, sin embargo, algo en su interior la impulsó a buscar una respuesta diferente. Decidió escribir. Tomó su cuaderno y comenzó a volcar sus pensamientos sobre el papel. Al principio, las palabras salían como siempre, llenas de ira, dolor y desilusión. Pero, mientras escribía, algo cambió. Se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba no era desahogarse más, no era volver a repetir la misma historia en su mente una y otra vez, sino buscar un nuevo enfoque, uno que la liberara del ciclo de sufrimiento en el que había estado atrapada. Me perdono, escribió en la página en blanco. Al ver esas palabras, una ola de emoción la recorrió. Me perdono. Era la primera vez que lo decía, que lo admitía. Y aunque no estaba segura de lo que eso significaba completamente, sabía que era un comienzo. Se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo castigándose, creyendo que de alguna manera había sido responsable del abandono, que había olvidado la compasión hacia sí misma. Había olvidado que, al final del día, ella también era humana, con errores, con vulnerabilidades, pero, sobre todo, con derecho a ser amada tal como era. Mientras sostenía el bolígrafo en sus manos, recordó el último encuentro que había tenido con él. Fue una conversación breve, fría, llena de palabras vacías que no significaban nada. Él no había mostrado ningún arrepentimiento, ninguna disculpa verdadera. Pero, en ese momento, se dio cuenta de algo importante: su perdón no dependía de él. No necesitaba que él se disculpara, ni que admitiera sus errores, para poder seguir adelante. El perdón era algo que ella debía otorgarse a sí misma, una llave para liberarse de las cadenas invisibles que la mantenían atada a su dolor. Lo que él había hecho no podía deshacerse, pero lo que ella podía hacer, lo que estaba bajo su control, era cómo iba a permitir que esa experiencia definiera el resto de su vida. Esa tarde, decidió salir a caminar. El parque estaba tranquilo, el aire frío acariciaba su rostro, pero en lugar de sentirse abrumada, sintió una calma interna que no había experimentado en mucho tiempo. Cada paso que daba la acercaba más a una verdad que había evitado enfrentar. El perdón no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. No significaba que estaba olvidando lo que había pasado, ni que estaba minimizando el dolor que había sentido. El perdón no era para él. Era para ella. Mientras caminaba por el parque, se encontró con una familia que jugaba con su perro. Las risas de los niños resonaban en el aire, y por un momento, sintió una punzada de tristeza al recordar los sueños que una vez tuvo. Los planes de futuro, la idea de una vida juntos, habían sido desmoronados de golpe, y había pasado tanto tiempo atrapada en ese dolor que había olvidado que también existía la posibilidad de algo nuevo, algo mejor. Se sentó en un banco, observando a la gente pasar, y en ese momento, entendió que el perdón era una decisión diaria. No sería algo instantáneo ni fácil, pero era un acto de amor hacia sí misma. Al decidir perdonar, estaba eligiendo dejar de vivir en el pasado, en ese lugar de sufrimiento, y empezar a abrirse a lo que el futuro pudiera ofrecerle. Cerró los ojos y respiró profundamente. En su mente, comenzó a visualizarse a sí misma como una mujer fuerte, una mujer que había pasado por el infierno y había salido del otro lado con cicatrices, sí, pero también con sabiduría y fortaleza. Ya no era la misma persona que él había dejado. Había cambiado, había crecido,
y había aprendido a amarse de una manera que nunca antes había conocido. Abrió los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. No era una sonrisa forzada ni una fachada para ocultar su dolor. Era una sonrisa genuina, nacida del entendimiento de que, a pesar de todo lo que había pasado, ella seguía de pie. Y no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba comenzando a florecer nuevamente. Al regresar a casa esa noche, decidió que ya no se dejaría consumir por el rencor. El rencor era una carga que ya no deseaba llevar. Entendió que el perdón no significaba que lo que él había hecho estaba bien, ni que lo justificaba. El perdón era su manera de soltar el control que el dolor tenía sobre ella, de liberarse de la prisión emocional en la que había estado atrapada. Se sentó frente a la chimenea y, esta vez, en lugar de quemar más recuerdos, quemó una carta que nunca había enviado. Era una carta que había escrito en uno de sus peores momentos, llena de odio, ira y deseos de venganza. Pero ahora, mientras observaba cómo las llamas consumían el papel, supo que esas emociones ya no la definían. Había elegido un nuevo camino. Esa noche, al acostarse, sintió una paz diferente. No la paz de alguien que ha olvidado, sino la paz de alguien que ha decidido seguir adelante. El perdón no la haría olvidar lo que había pasado, pero la liberaría del peso del resentimiento. Era un acto de valentía, de amor propio, y de esperanza por un futuro mejor. Porque al final, el perdón no era para él. Era el regalo más grande que podía darse a sí misma, la libertad de vivir sin las cadenas del pasado. Y en esa libertad, encontró el espacio para volver a empezar. Se dio cuenta de que había tomado el control de su historia. El perdón no era la meta final, pero era un paso decisivo hacia su sanación, hacia su transformación. Y esa noche, por primera vez, durmió sin el peso del resentimiento sobre sus hombros, sabiendo que su viaje hacia la paz estaba apenas comenzando. El Renaissance Personal. El amanecer trajo consigo un día completamente diferente. La luz del sol se colaba entre las cortinas, bañando la habitación en un brillo cálido que, por primera vez en meses, no le resultaba molesto. Mientras abría los ojos y se incorporaba lentamente, se dio cuenta de algo: se sentía ligera. El peso que había estado cargando durante tanto tiempo, el dolor, la tristeza, el resentimiento, parecía haber disminuido. Ese día sería diferente. La noche anterior había sido un hito en su vida. El acto de perdonar no había sido sencillo, pero había sido transformador. El perdón la había liberado de una carga invisible, y mientras se miraba al espejo esa mañana, vio algo diferente en su reflejo. No solo era el brillo en sus ojos o la suavidad en su sonrisa, era una sensación de poder, de control sobre su vida. Había renacido. El día comenzó con una decisión importante. Durante meses, había estado dejando de lado sus sueños, sus proyectos, todo lo que alguna vez la hacía sentir viva. Había renunciado a muchas cosas por él, por la relación, por esa falsa idea de lo que el amor debía ser. Pero hoy, se prometió a sí misma que iba a cambiar eso. Era hora de volver a ser ella misma. Tomó una ducha larga y relajante, permitiendo que el agua caliente se llevara los últimos restos de su antiguo yo. Sentía que cada gota de agua que caía sobre su piel era como una purificación, una limpieza profunda de las heridas del pasado. Mientras el vapor llenaba el baño, imaginó cómo era volver a nacer. No era una simple metáfora, era algo real. La mujer que estaba allí, bajo el agua, no era la misma que había llorado durante noches interminables. Esta nueva versión de ella era fuerte, decidida y valiente. Después de vestirse, decidió que era el momento de hacer algo que había postergado por mucho tiempo: retomar sus pasiones. Siempre había amado la pintura. Desde pequeña, se refugiaba en los colores, en los trazos, en la libertad que le daba el arte. Pero durante la relación, había dejado de lado esa parte de sí misma, priorizando todo lo que él quería y necesitaba. Ahora, ese sacrificio le parecía absurdo. ¿Cómo había podido abandonar algo que la hacía tan feliz? Se dirigió a una pequeña tienda de arte en el centro de la ciudad, un lugar al que solía ir cuando todo era más simple, cuando sus preocupaciones se limitaban a elegir entre diferentes tonos de azul para su próximo cuadro. Al entrar, una sensación de nostalgia y emoción la envolvió. El olor a pintura, los pinceles alineados, los lienzos en blanco,
Todo le recordaba quién era realmente. Compró todo lo que necesitaba para comenzar de nuevo. Mientras caminaba hacia la caja, el dueño de la tienda, un hombre mayor y amable, la reconoció. «Hace tiempo que no te veía por aquí», le dijo con una sonrisa cálida. «¿Vuelves a pintar?». Ella asintió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. «Sí, vuelvo a empezar». «Eso es bueno. A veces, el arte es la mejor manera de encontrar el camino de regreso a uno mismo», respondió él con sabiduría, mientras envolvía cuidadosamente los materiales que había elegido. Cuando llegó a casa, extendió el lienzo en blanco en el suelo de la sala. Los colores y pinceles estaban listos. Sentía una mezcla de anticipación y ansiedad. No había tocado un pincel en años, pero algo dentro de ella la impulsaba a comenzar. Era un nuevo comienzo, no solo en el arte, sino en su vida. Tomó el primer pincel y sumergió las cerdas en un tono vibrante de rojo. El primer trazo sobre el lienzo fue como una descarga eléctrica. Había una energía en el acto de pintar que había olvidado. Mientras movía el pincel, las formas y colores comenzaron a fluir sin esfuerzo. No estaba pintando algo en particular, solo permitía que sus emociones, sus pensamientos y sus experiencias se manifestaran a través del arte. El tiempo dejó de existir. Cada pincelada la sumergía más en un mundo de creación, un mundo donde podía expresar todo lo que había vivido sin necesidad de palabras. Los colores danzaban sobre el lienzo, mezclándose en una sinfonía de emociones. Los rojos representaban su pasión perdida, los azules su tristeza profunda, los verdes su esperanza renaciente, y los dorados, su fortaleza interna. El proceso de pintar era más que un simple hobby. Era una forma de sanar. Cada trazo era un paso hacia su liberación, un acto de autoafirmación. Estaba creando algo hermoso de todo lo que había roto en su vida. Y eso, por sí solo, era poderoso. Después de horas de concentración y trabajo, finalmente se detuvo para observar lo que había creado. El cuadro frente a ella era un reflejo de su alma. No era perfecto, pero estaba lleno de vida, de emoción, de autenticidad. Era su renacimiento plasmado en un lienzo. Se quedó mirando su obra durante un largo rato, sintiendo una profunda satisfacción. No era solo un cuadro, era una representación de lo que había logrado. Había pasado del dolor al perdón, y ahora estaba en el proceso de reconstrucción. Ya no era la mujer rota que él había dejado. Era una mujer que se estaba redescubriendo, que estaba aprendiendo a amarse de nuevo, que estaba encontrando su fuerza interior. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: gratitud. No gratitud por lo que había pasado, ni por el dolor que había vivido, sino gratitud por haber encontrado la fortaleza para superarlo. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Antes de irse a la cama, recibió un mensaje inesperado de una vieja amiga que no veía desde hacía años. «He visto que volviste a pintar. Qué alegría me da verte recuperar tu pasión». El mensaje la hizo sonreír. Su renacer no solo era algo interno, sino que empezaba a reflejarse en el mundo exterior. Las personas a su alrededor lo notaban. Estaba volviendo a ser ella misma. Esa noche, se acostó con una sensación de plenitud. No era una sensación de felicidad efímera, sino de algo mucho más profundo, una certeza interna de que su vida estaba tomando una nueva dirección. Había renacido. No en el sentido de olvidar todo lo que había vivido, sino en el de abrazar su historia y usarla como combustible para su futuro. El renacer personal no era un final, sino un nuevo comienzo. Y mientras cerraba los ojos, se permitió soñar, no con lo que había perdido, sino con todo lo que estaba por venir. Era el inicio de una nueva etapa, una etapa donde el amor propio, la fortaleza y la autenticidad serían sus compañeros de viaje. Renacida, libre y en paz, sabía que lo mejor de su vida aún estaba por llegar. Reaprendiendo a amar. El sonido de la lluvia golpeando suavemente contra la ventana llenaba la habitación con una calma melancólica. Ella estaba sentada en su sillón favorito, mirando cómo las gotas resbalaban por el cristal, formando caminos que parecían trazar el mismo viaje que había recorrido su vida en los últimos meses. El silencio a su alrededor no era ya incómodo, sino reconfortante.
Había aprendido a disfrutar de su propia compañía, algo que al principio le parecía aterrador, pero que ahora le daba una sensación de paz que no había conocido antes. Sin embargo, en el fondo, sabía que aún le faltaba un paso crucial en su proceso de sanación: reaprender a amar. Amar. La palabra seguía pesando en su corazón, cargada de recuerdos dolorosos y promesas rotas. Había aprendido que el amor no siempre era lo que parecía, que a veces se disfrazaba de felicidad y al final solo traía sufrimiento. Había amado a alguien que la traicionó, que le rompió el corazón y la dejó enfrentándose sola a un vacío inmenso. Y ahora, aunque sentía que estaba en el camino de la sanación, la idea de abrir su corazón nuevamente le resultaba abrumadora. Pero sabía que no podía quedarse cerrada para siempre. Sabía que, en algún momento, tendría que abrirse a la posibilidad de amar de nuevo. No necesariamente a otra persona, sino a la vida, a las pequeñas cosas que una vez la hacían sentir viva. Reaprender a amar significaba mucho más que encontrar a alguien nuevo. Significaba reconstruir su relación consigo misma, sanar las cicatrices que habían quedado en su corazón, tal vez, en un futuro, compartir su vida con alguien más, pero sin apresurarse, sin presión. Esa mañana, decidió salir a caminar bajo la lluvia. Cada gota que caía sobre su piel era un recordatorio de su propio renacer. El aire fresco le traía una claridad mental que hacía tiempo no sentía. Mientras avanzaba por las calles vacías, sus pensamientos se alineaban, y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó a sí misma qué significaba realmente el amor. Había creído en una versión del amor que implicaba sacrificio, dependencia, y a veces hasta dolor. Había pensado que para amar de verdad debía entregarse completamente, perdiendo partes de sí misma en el proceso. Pero ahora, después de todo lo que había vivido, se dio cuenta de que el amor no tenía que ser una renuncia. El verdadero amor no era un contrato de sufrimiento, sino un espacio de crecimiento mutuo, de libertad compartida, donde ambos podían ser quienes realmente eran, sin miedo a perderse en el otro. El primer paso para reaprender a amar era simple, pero profundo: amarse a sí misma. Al día siguiente, decidió pasar un tiempo a solas, lejos de las distracciones, y organizó un viaje a un lugar al que siempre había querido ir, pero que había dejado de lado por razones que ahora parecían insignificantes. Un pequeño retiro en las montañas. El lugar era tranquilo, rodeado de naturaleza, donde el aire era puro y el silencio profundo, interrumpido solo por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. El primer día que llegó, se sintió extrañamente fuera de lugar. No estaba acostumbrada a estar sola en un entorno tan vasto y sereno. Durante años, había estado rodeada de personas, buscando la validación en otros, y ahora, allí, no había nadie más que ella. El silencio era casi ensordecedor al principio, pero con cada minuto que pasaba, comenzó a sentir algo diferente, una conexión profunda con sí misma. Era como si, en esa soledad, estuviera finalmente aprendiendo a escucharse, a sentir lo que realmente quería, sin el ruido de las expectativas ajenas. El segundo día del retiro, mientras caminaba por un sendero que serpenteaba entre los árboles, algo en su interior se desató. El sol brillaba tímidamente entre las ramas, iluminando su camino, y de repente, una sensación de libertad la invadió. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. El miedo al amor, al abandono, a la traición, parecía desvanecerse lentamente. Sentía que, después de tanto tiempo, estaba preparada para dar un paso hacia el amor, pero esta vez desde un lugar diferente, desde el amor propio. Mientras caminaba, comenzó a reflexionar sobre lo que significaba amarse a sí misma. No era solo cuidarse o dedicarse tiempo. Era ser paciente consigo misma, aceptarse con sus defectos y virtudes, y no esperar la perfección. Había pasado tanto tiempo castigándose por los errores del pasado, por no haber visto las señales de la traición, que había olvidado lo valiosa que era, simplemente por ser ella misma. Reaprender a amar significaba perdonarse, abrazar sus cicatrices y entender que cada una de ellas contaba una historia de crecimiento y fortaleza. Aquella tarde, en lo alto de una colina, decidió sentarse a escribir en su diario, algo que no había hecho en mucho tiempo. Mientras las palabras fluían, se dio cuenta de que había estado esperando que alguien más la rescatara, que alguien más llenara los vacíos que sentía. Pero ahora entendía que ese alguien debía ser ella misma.
Ella era la única responsable de su felicidad. Las líneas que escribió no eran sobre tristeza, ni sobre el pasado, sino sobre todo lo que había aprendido y lo que aún estaba por descubrir. Esa noche, al regresar a la cabaña donde se hospedaba, sintió un impulso repentino. Tomó su teléfono y comenzó a borrar fotos, mensajes y recuerdos digitales que la ataban al pasado. Era un gesto simbólico, pero poderoso. Cada elemento que eliminaba la hacía sentir más ligera, más libre. No estaba eliminando los recuerdos, porque eran parte de ella, pero estaba soltando el peso emocional que esos momentos cargaban. Al día siguiente, conoció a alguien en el retiro. Un hombre que, como ella, había venido en busca de paz. Se encontraron por casualidad, durante una caminata, y terminaron compartiendo una tarde juntos, hablando de sus vidas, de sus sueños, de sus miedos. La conversación fluyó con naturalidad, sin expectativas, sin presiones. No era un encuentro romántico, pero fue significativo. En ese momento, se dio cuenta de algo importante. Estaba lista para volver a conectar, no desde el miedo o la necesidad, sino desde el deseo genuino de compartir. Cuando llegó el último día de su retiro, se sintió renovada. Sabía que el proceso de reaprender a amar no se trataba de encontrar a alguien más, sino de encontrarse a sí misma. Y cuando lo lograra plenamente, entonces estaría lista para amar a otro, no desde la dependencia, sino desde la plenitud. Al dejar las montañas y regresar a la ciudad, llevaba consigo un corazón más ligero y una mente más clara. Reaprender a amar no era algo que sucediera de la noche a la mañana, pero había dado los primeros pasos. Y esos pasos eran todo lo que necesitaba para saber que estaba en el camino correcto. El amor propio era la clave, y una vez que lo dominara, todo lo demás encajaría en su lugar. No había prisa, no había presión. Porque ahora entendía que el verdadero amor no era algo que se buscaba, sino algo que se encontraba dentro de uno mismo primero. Y ella estaba más que lista para seguir ese viaje. La paz que nunca tuve. La paz. Esa palabra siempre le había parecido un concepto lejano, casi inalcanzable. En su relación pasada, la paz era un espejismo, una sensación efímera que solo aparecía en momentos de calma superficial, antes de que una nueva tormenta emocional la sacudiera de nuevo. Siempre vivía al borde del caos, esperando el siguiente conflicto, la próxima discusión, la inevitable traición que su intuición, a pesar de que trataba de negarla, le advertía constantemente. Sin embargo, ahora todo era diferente. Desde que comenzó su camino de sanación, había ido soltando poco a poco las cadenas que la ataban al dolor, el resentimiento y la desesperanza. El perdón fue un paso crucial, pero no el único. Reconstruirse a sí misma había sido un proceso doloroso, pero también liberador. Y ahora, mientras se sentaba en su pequeño balcón, contemplando el atardecer teñido de naranjas y rosas en el horizonte, sentía una paz en su interior que jamás había experimentado. Era una paz profunda, una paz que venía del alma. Esa paz no significaba que todo en su vida fuera perfecto. Seguía teniendo días difíciles, momentos de duda y miedo. Pero ahora, cuando esas emociones surgían, ya no las combatía ni las ignoraba. Las aceptaba, les daba espacio, y luego las dejaba ir. Había aprendido que la paz no consistía en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de afrontarlos sin perderse a sí misma en el proceso. Esa era la paz que nunca había tenido antes. Mientras tomaba un sorbo de té, se permitió reflexionar sobre su viaje. Recordó los primeros días después de la ruptura, cuando todo parecía derrumbarse a su alrededor. La incertidumbre, el vacío, la sensación de haber perdido no solo a una pareja, sino una parte de su identidad. Había creído que la relación definía quién era, que su valor como persona dependía de lo que otros pensaban o sentían por ella. Pero ahora sabía que todo eso era una ilusión. La verdadera paz vino cuando se dio cuenta de que ella misma era suficiente. No necesitaba que nadie más la completara, porque ya estaba completa. Por primera vez en su vida, se sentía entera. Esa realización, aunque sencilla en teoría, fue revolucionaria para su corazón. La búsqueda constante de aprobación, de amor externo, había sido lo que la mantenía en una espiral de insatisfacción y sufrimiento. Ahora, con cada día que pasaba, esa necesidad de validación externa se desvanecía más y más.
la naturaleza la había ayudado a encontrar su centro. En esas caminatas por la montaña, en los momentos de silencio junto al lago, había descubierto algo esencial, la conexión con uno mismo. Durante años, había estado desconectada de su ser interior, siguiendo las expectativas de los demás, tratando de ser lo que los demás querían que fuera. Pero ahora, en esos momentos de soledad y contemplación, había aprendido a escuchar su propia voz, a confiar en su intuición, a valorar su propio juicio. La paz que sentía no era solo una emoción pasajera. Era un estado de ser. Era una decisión diaria de dejar ir el pasado, de no aferrarse al resentimiento, de no temer al futuro. Había aprendido a vivir el presente, a disfrutar de las pequeñas cosas, el sabor del té en sus labios, la brisa suave que acariciaba su rostro, el silencio reconfortante que llenaba su hogar. Era en esos momentos simples donde encontraba la mayor serenidad. Pero lo más sorprendente fue que esa paz interna comenzó a reflejarse en su entorno. Las relaciones con sus amigos y familiares mejoraron. Antes, siempre había un conflicto no resuelto en su interior que se filtraba en sus interacciones, causando tensiones y malentendidos. Ahora, esas tensiones parecían desvanecerse. Las conversaciones eran más profundas, más auténticas, y las conexiones que había dejado de lado por estar inmersa en su antigua relación ahora florecían con una nueva vitalidad. Una tarde, mientras caminaba por el parque, se encontró con una vieja amiga. Era una de esas amistades que se habían enfriado con el tiempo, en parte debido a la relación que la había absorbido por completo. La amiga, al verla, la abrazó con una calidez que no había sentido en mucho tiempo. «Te ves diferente», le dijo su amiga, mirándola con una mezcla de sorpresa y admiración. «¿Diferente?», preguntó, sonriendo. «Sí, más tranquila, más en paz». Esas palabras resonaron en su corazón. Porque era cierto. Había algo diferente en ella, algo que incluso los demás notaban. Esa paz interna que había cultivado, esa calma que la envolvía, no era algo que pudiera ocultarse. Se reflejaba en su mirada, en su forma de caminar, en cómo se desenvolvía en el mundo. Era la paz que nunca había tenido, y ahora era su compañera constante. Durante la conversación, su amiga mencionó una fiesta que se celebraría esa noche, un evento al que asistirían muchas personas que ambas conocían. Dudó por un momento. Hace unos meses, la idea de ir a una fiesta la habría llenado de ansiedad. El temor a los comentarios, a los juicios, a la posible presencia de su ex o de personas conectadas a él, la habrían paralizado. Pero ahora, algo dentro de ella había cambiado. «Claro, me encantaría ir», respondió, sorprendida incluso por su propia respuesta. Esa noche, mientras se preparaba para salir, no buscó impresionar a nadie. Se vistió para ella misma, eligiendo algo cómodo y que la hiciera sentir bien. Se miró en el espejo y vio una versión de sí misma que antes no reconocía, una mujer fuerte, segura, en paz. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Sabía quién era y, más importante aún, sabía lo que valía. La fiesta transcurrió con una ligereza inesperada. Rió, conversó y disfrutó, sin ninguna carga emocional, sin la sombra del pasado acechando. Había personas que comentaban sobre su antigua relación, algunas que intentaban sonsacarle detalles de su vida actual, pero ella manejó cada interacción con gracia y calma. Nada podía alterarla. Su ex, aunque mencionado varias veces por otros, ya no tenía el poder de hacerla sentir pequeña. Ya no tenía poder sobre ella. Esa noche, mientras caminaba hacia casa bajo las estrellas, se sintió más libre que nunca. Había alcanzado un punto en su vida donde su paz no dependía de circunstancias externas, ni de la presencia o ausencia de alguien más. Era su paz, una paz que había cultivado con esfuerzo, con lágrimas, con introspección profunda. Y esa paz era inquebrantable. Al llegar a casa, se quitó los zapatos y se dejó caer en su sofá, mirando al techo con una sonrisa suave. No necesitaba más. No necesitaba grandes gestos ni validaciones externas. Lo que tenía en ese momento era suficiente, y esa sensación de suficiencia, de plenitud interna, era la mayor victoria de su vida. La paz que nunca había tenido ahora era suya, y con esa paz, sabía que estaba lista para cualquier cosa que el futuro le deparara. No más miedo, no más incertidumbre, solo la certeza de que, pase lo que pase,
Ella siempre tendría a la persona más importante de su lado, a sí misma. Un nuevo comienzo. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo con suaves tonos de rosa y dorado. Era el amanecer de un nuevo día, pero también el amanecer de una nueva etapa en su vida. La brisa fresca que acariciaba su piel le recordaba que estaba en un punto de inflexión. Un punto donde todo lo que había vivido, todo el dolor y las lágrimas, finalmente había quedado atrás. El pasado ya no era una carga, sino un maestro que le había enseñado las lecciones más importantes. Mientras se preparaba para salir, se dio cuenta de algo: ya no sentía el peso de la angustia que la había acompañado durante tanto tiempo. Sus pasos eran ligeros, su corazón sereno. Había recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, pero ahora sabía que había valido la pena. El viaje hacia el interior, hacia el perdón, la autoaceptación y la paz, la había transformado en una versión más auténtica de sí misma. Aquella mañana, tenía un plan. Iba a mudarse a una nueva ciudad. Una decisión que había estado contemplando durante meses, pero que ahora finalmente sentía que era el momento de hacer realidad. El destino, una pequeña ciudad costera, lejos del ruido y las presiones de la vida que conocía. Allí, esperaba encontrar no solo una nueva vida, sino un nuevo sentido de propósito. El proceso de mudanza fue más emocional de lo que había anticipado. Cada caja que empacaba contenía no solo objetos materiales, sino recuerdos. Algunos la hicieron sonreír, otros le trajeron una ligera punzada de nostalgia. Pero esta vez, esos recuerdos no la afectaron de la misma manera. Había aprendido a dejar ir, a aceptar que el pasado era simplemente una parte de su historia, no su definición. Antes de partir, decidió dar una última vuelta por los lugares que habían sido importantes para ella. Caminó por el parque donde solía leer bajo un viejo roble, visitó la cafetería donde había pasado tardes enteras soñando despierta, y pasó frente al apartamento donde había vivido sus días más oscuros. Al estar frente a ese lugar que una vez fue el epicentro de su dolor, sintió una paz inexplicable. Ya no le pertenecía. Era una casa vacía, un capítulo cerrado. Con cada paso que daba, se sentía más ligera. El pasado ya no tenía control sobre ella. Las viejas heridas estaban cerradas, y en su lugar, había una nueva confianza. Había aprendido a confiar en sí misma, en sus decisiones, en su capacidad de superar cualquier cosa que la vida le presentara. Finalmente, llegó el día de la partida. El coche estaba cargado, y el sol iluminaba el camino frente a ella. Encendió el motor y, con una última mirada al espejo retrovisor, se despidió de su antigua vida. No lo hizo con tristeza, sino con gratitud. Cada paso, cada tropiezo, la había llevado a este momento. El viaje hacia la costa fue como una metáfora de su vida, un camino largo, a veces sinuoso, pero lleno de paisajes hermosos si se sabía dónde mirar. A medida que dejaba atrás la ciudad que una vez había sido su hogar, sentía que también dejaba atrás la versión antigua de sí misma. La mujer que había sido antes, herida, rota, insegura, ya no existía. En su lugar, estaba alguien más fuerte, más sabia y más completa. Cuando finalmente llegó a su nuevo destino, una sensación de renovación la invadió. El mar se extendía frente a ella, infinito y majestuoso, como una promesa de lo que estaba por venir. El aire salado y fresco la envolvía, llenándola de una energía que no había sentido en mucho tiempo. Este era su nuevo comienzo. La pequeña casa que había elegido estaba en lo alto de una colina, con una vista panorámica del océano. Era modesta, pero perfecta para lo que necesitaba, un refugio, un lugar donde pudiera comenzar de nuevo sin el ruido del pasado. Mientras desempacaba, se dio cuenta de que todo lo que había traído con ella eran solo las cosas esenciales. Había dejado atrás lo que no necesitaba, tanto física como emocionalmente. Había aprendido el valor de la simplicidad, de quedarse solo con lo que realmente importaba. Con el paso de los días, comenzó a establecer nuevas rutinas. Caminaba por la playa cada mañana, permitiendo que el sonido de las olas y la brisa marina la conectaran consigo misma. Comenzó a escribir más. Había redescubierto su amor por la escritura, algo que había dejado de lado durante su relación, y ahora se sentía más creativa que nunca. Cada palabra que escribía era una expresión de su nueva libertad, de su nueva vida.
Los días pasaban con calma, y ella se sentía cada vez más en paz con su nueva vida. La ciudad costera la acogió con los brazos abiertos. Los lugareños eran amables y cálidos, y poco a poco, comenzó a hacer nuevas amistades. Pero lo más importante, se estaba haciendo amiga de sí misma. Había aprendido a disfrutar de su propia compañía, a no temerle a la soledad. Porque ahora entendía que la soledad no era el enemigo, era una oportunidad para conocerse mejor, para crecer, para escuchar su propia voz. Un día, mientras caminaba por la playa, vio a un hombre sentado en la arena, mirando el mar con una expresión serena. Sus ojos se encontraron por un breve momento, y ambos intercambiaron una sonrisa. No había expectativas, no había urgencias. Era simplemente un encuentro casual, como muchos otros que había tenido. Pero esta vez fue diferente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba abierta a la posibilidad de compartir su vida con alguien, no porque lo necesitara, sino porque lo deseaba. Y esa era la verdadera diferencia. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero por primera vez en mucho tiempo, no le preocupaba. Había encontrado algo mucho más valioso que cualquier relación, la paz consigo misma. Y esa paz le daba la fuerza para enfrentarse a cualquier cosa, ya fuera sola o acompañada. El nuevo comienzo no se trataba de dejar el pasado atrás, sino de abrazar el presente con todos sus matices. Había aprendido a confiar en el flujo de la vida, a aceptar lo que venía sin resistencia. Sabía que las tormentas podían regresar en algún momento, pero también sabía que estaba preparada para enfrentarlas, porque ya no tenía miedo. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, iluminando el cielo con colores intensos, se dio cuenta de que este no era solo el final de un día. Era el comienzo de una vida nueva, una vida plena de posibilidades. Y lo mejor de todo, era una vida que finalmente le pertenecía. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.